Buenos días a todos y a todas. En nombre de Energy Eye les quiero dar la bienvenida a este ciclo, para el primer encuentro de este ciclo de webinars sobre minerales estratégicos en la región andina. Mi nombre es Margarita Batle y trabajo con Energy Eye en la oficina de Londres. Primero, unas consideraciones generales para el desarrollo de la sesión. Querríamos pedirles que, primero contarles que vamos a tener una presentación seguida por comentarios de dos panelistas. Ahora les vamos a dar un poquito más de información sobre eso. Pedirles que si tienen preguntas, estas preguntas se van a resolver al final de la sesión, entonces pedirles que por favor usen el botón de las preguntas y respuestas en el Zoom, en la plataforma, para que las podamos ir recolectando. El evento va a ser grabado, entonces para que tengan eso también en consideración. Así que bueno, muchísimas gracias. Como les estaba diciendo, este ciclo de capacitación, que en realidad es parte de un proyecto más amplio, busca organizar la información disponible sobre minerales estratégicos en la región andina, a la vez que identificar los desafíos de la gobernanza minera en un contexto de transición energética global. Teniendo en cuenta que esto va a tener unos efectos concretos y importantes sobre los países andinos, la sociedad civil de la región tiene por delante el desafío de construir y trabajar y construir una agenda que presione por una implementación adecuada de estándares sociales y ambientales, además de criterios de planificación de largo plazo para que los países obtengan los mejores resultados posibles de estos proyectos mineros. Entonces, como les decía, se trata de una serie de webinars que durará desde hoy hasta el mes de marzo. Hoy tenemos entonces nuestra primera sesión, Minerales críticos en América Latina, panorama general. Nos acompañan Juan Luis Damert, quien realizará la presentación principal en esta sesión, y nos acompañan también Cynthia Sarmon y Nicolás Manling, quienes realizarán algunos comentarios y reflexionarán alrededor de la presentación que realice Juan Luis. Me voy a tomar entonces unos minutos para presentarlos como se debe y agradecerles, por supuesto, la participación en este espacio. Juan Luis Damert es director de Energy Eye para América Latina, ha trabajado en temas de gobernanza de los recursos y cambio climático en América Latina. Ha dirigido y publicado investigaciones para la Universidad del Pacífico en Perú, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y el Grupo para el Análisis del Desarrollo GRADE. Ha participado en investigaciones sobre conflictos territoriales, deforestación, cambio climático, proyectos de infraestructura, así como para la iniciativa AITI. Juan Luis tiene una maestría y un doctorado en Geografía de la Universidad de Clark. Bueno, muchas gracias, Juan Luis, por acompañarnos. Cynthia Sarmon es profesora de Ciencia Política e investigadora asociada del Centro de Estudios sobre China y el Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, en Perú. Ha sido vicerrectora de investigación y directora del Centro de Investigación de la misma universidad y presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica Social. Y ha ocupado la cátedra William Henry Bloomberg en la Universidad de Harvard. También ha sido miembro de la Comisión Nacional del AITI. Su trabajo reciente se centra en los impactos de la inversión china en América Latina. Tiene un PhD y un máster en Gobierno de la Universidad de Harvard y un BA en Ciencia Política de la Universidad de Chicago. Finalmente, nos acompaña también Nicolás Manling, quien lidera el Programa de Cooperación Regional para el Manejo Sostenible de los Recursos Minerales en la región andina, para GIZ, que tiene como objetivo mejorar las prácticas mineras en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Ha publicado, enseñado y dirigido proyectos en varios países ricos en recursos sobre sistemas tributarios, gestión macroeconómica y de ingresos y análisis de riesgo en inversiones a gran escala. Antes de unirse a GIZ, Nicolás vivió y trabajó en Mozambique y Timor Oriental, donde asesoró al gobierno en cuestiones relacionadas con la administración de los recursos naturales.
Nicolás es economista del desarrollo con experiencia en el sector público y privado. Es fellow del Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia y tiene una maestría en economía de la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como verán, estaremos discutiendo y conversando con 3 expertos con diferentes miradas y diferentes aproximaciones a esta temática. Así que, como les decía, vamos a tener primero la presentación, después algunos comentarios y reflexiones y, por último, un espacio para preguntas y respuestas de la audiencia. Muchísimas gracias y entonces ahora le doy la palabra a Juan Luis. Muchas gracias, Margarita. Gracias a Nicolás, Cintia, Ana, por acompañarme en el panel y a todo el público que está conectado a través del Zoom o viéndonos a través del Facebook. Les mando un saludo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, nuevamente gracias por estar aquí. Esta es la sesión introductoria de la serie Minerales Estratégicos, Cadenas de Suministro y Desafíos de Gobernanza en los Andes, que hemos organizado desde NRGI. Esto es parte de un proyecto que tenemos financiado por la cooperación alemana GIZ, a quienes agradecemos, en particular el programa MINSUS. El proyecto busca fortalecer las capacidades de organizaciones de sociedad civil para contribuir a que las cadenas de suministro mineras en los Andes sean gobernadas de forma más robustas. Específicamente las cadenas de lo que llamamos minerales estratégicos o minerales críticos, que están asociados con la transición energética global. En esta línea, el proyecto promueve agendas de justicia económica, diversificación productiva, transición energética y consideración de aspectos sociales y ambientales en la minería. Esto hace parte del trabajo de NRGI a nivel global, pero tenemos algunos socios locales que están mirando casos concretos en el marco del proyecto. Estos son Cooperación en Perú, Pensamiento y Acción Social Paz en Colombia, Fundación Jubileo en Bolivia. Y también coordinamos con la Red Latinoamericana para las Industrias Extractivas, Red LIE. Bien. En el marco de eso es que les voy a hacer una presentación introductoria sobre minerales críticos en los países andinos, un panorama general, como les había comentado. Esta es la primera de la serie que voy a presentar en un momento también la serie. Un segundo, por favor. Ya. Y estos son los contenidos de la presentación que voy a hacer a continuación. Para empezar, voy a cuantificar la intensidad mineral de la transición energética global. Para esto me voy a apoyar básicamente en un informe reciente del Banco Mundial que proyecta diferentes escenarios a través de los cuales se puede estimar qué tanta presencia de minerales va a tener la transición energética. Voy a hablar de las disputas geopolíticas alrededor de estos procesos. Luego voy a aterrizar en la situación en los países andinos. Y acá voy a hacer unos comentarios generales y voy a hacer unos comentarios un poco más específicos sobre el litio en Bolivia, el cobre en Perú y el carbón en Colombia. Sin embargo, estos comentarios van a ser al mismo tiempo generales porque, como vamos a ver más adelante, va a haber sesiones específicas sobre cada uno de estos commodities en la región andina. Luego voy a hacer una reflexión sobre cuál podría ser la agenda de gobernanza para organizaciones de sociedad civil respecto de estos temas y voy a contar un poquito más en detalle cómo es que se viene este ciclo de capacitación y voy a terminar con algunos mensajes finales. Bien. Bueno, el mensaje principal que yo voy a tratar de argumentar o transmitir en esta presentación es que la transición energética será intensiva en el uso de minerales. En cualquier escenario que se utilice para proyectar cómo se viene la transición energética, en todo se coincide en que habrá un uso intensivo de minerales, que ese es el fundamento material de lo que se está llamando incluso ahora la cuarta revolución industrial, en base a energías renovables. Desde el año 2017, al menos,
y hay una serie de estimaciones y proyecciones respecto al rol de los minerales en esto. Lo que ven al lado izquierdo de la pantalla es un reporte del Banco Mundial del año 2017. Hay otros reportes como este del Instituto para Futuros Sostenibles, que hablan de la necesidad de que este rol de los minerales se haga de forma responsable. Y el que está al lado derecho, este de minerales para la acción climática, este reporte del Banco Mundial es un reporte de este año 2020 y es en el cual yo me voy a basar para varias de las cosas que voy a decir a continuación. Bueno, una primera cuestión, tal vez técnica, es que hay diferentes escenarios para la transición energética, ¿no? Nadie sabe realmente qué tanto nos vamos a desmarcar de los combustibles fósiles, qué tan pronto, cuál va a ser, cuáles van a ser las tecnologías que utilizaremos para reemplazarlos. Entonces, hay una serie de escenarios que se utilizan y acá no es necesario que recordemos todos pues cuál escenario es cuál, ni cuáles son sus características, pero sí saber que hay diferentes escenarios, lo voy a mencionar rápidamente. Hay un escenario base en el que el mundo sigue una trayectoria similar a la actual. El código es 4DS. Hay otro en el que los países implementan sus contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París, a lo que ya se comprometieron, y el mundo se calienta aproximadamente en 2.7 grados hasta el año 2100. Hay escenarios más ambiciosos en el que el calentamiento global se limita a 2 grados o a 1.75 grados al año 2100, y hay otros en los cuales es bastante más bajo. Entonces, de acuerdo a cuál escenario tomamos, hay diferencias en el rol de los minerales para la transición energética. Entonces, si uno mira las estimaciones de crecimiento de las energías renovables, vemos que hay diferentes cantidades de uso de energías renovables de acuerdo a los diferentes escenarios, ¿no? Entonces, mientras más ambiciosos los escenarios, mayor uso de energías renovables. Pero incluso en el escenario base hay un uso importante de este tipo de energías, y ahí pueden ver en la pantalla los colores que hay. Este color medio amarillo es el uso de la energía solar, que es muy importante, es una de las más importantes, y este medio celeste es el de la energía eólica, ¿no? Entonces, podemos ver que estas dos tecnologías son las que están proyectadas a ser las que se utilicen más en la transición energética, aunque como les venía comentando, esto varía de acuerdo a los diferentes escenarios. Bien, ahora, si nosotros miramos cuáles son los minerales que serán relevantes para cada tecnología, acá encontramos que hay diferentes minerales que serán útiles para una y otra tecnología, ¿no? Esto también varía. Y acá yo quisiera hacer una distinción entre lo que son los minerales transversales y los minerales concentrados. Los minerales transversales son aquellos que se utilizan en muchas tecnologías diferentes. Por ejemplo, el cobre. El cobre es el mineral transversal por excelencia, digamos. Sea cual sea la tecnología que se utilice en el futuro o la cantidad de tecnología de una u otra tecnología, el cobre va a estar presente en todas estas. Es un mineral que no tiene riesgo de que se opte por una tecnología u otra. Va a haber mercado para el cobre en estas tecnologías de todas maneras. Y hay otras, como por ejemplo el grafito, que solamente son relevantes para el almacenamiento de energía, y es el caso también de otros minerales como el litio. El litio tiene un riesgo de demanda muy alto porque si el rol del almacenamiento de energía no es importante, lo cual se prevé que de todas maneras va a ser importante, pero supongamos, el litio pues tendría una demanda que no sería la esperada. Entonces hay que hacer esta distinción entre minerales transversales y concentrados, y así podemos ver que minerales como el aluminio van a tener una serie de usos en varias tecnologías, ¿no? Como la eólica, la nuclear, la solar, fotovoltaica. El caso del indio, por ejemplo,
se utiliza en la solar fotovoltaica y en la nuclear. El plomo tiene un uso en varias tecnologías, también es el caso del manganeso, el molibdeno. El níquel también es un mineral transversal, ya que se utiliza en casi todas las tecnologías. Muy bien, entonces, solamente para mirar las principales, ¿ya? Y esto lo voy a hacer relativamente rápido. La energía solar fotovoltaica tiene actualmente 485 gigawatts de capacidad instalada, bueno, tenía en el 2018. Es una tecnología que está en rápido crecimiento. Pues, esta tecnología y otras de las que voy a comentar están en rápido crecimiento porque se están abaratando sus costos, ya no son tan costosas como lo eran antes. Al haber más inversiones, hay también la posibilidad de tener economías de escala y utilizan algunos materiales primarios principales son el aluminio, nuevamente, que para los países andinos no es relevante, pero bueno, Brasil es un productor de aluminio importante, y otros que sí son relevantes para la región, como el cobre, la plata, y el indio, utilizado casi exclusivamente para esa tecnología. Bueno, Perú es uno de los productores de indio en el mundo. Luego tenemos la energía eólica, que es otra que está creciendo rápidamente. Acá hay un uso de hierro bastante importante, ¿no? Además de otros como el aluminio y el cromo. Y acá la energía eólica también está creciendo rápidamente, se espera que crezca más. Y hay energía eólica que puede ser en tierra o lo que se conoce como offshore o marina, y entre la que es marina puede ser sobre plataformas o incrustada en el suelo marino. Y acá el zinc también se espera que sea clave para las turbinas. Y luego está el almacenamiento de energía, que esta es una tecnología muy relevante para la electromovilidad, ¿no? Para los autos eléctricos, las baterías eléctricas de autos, o ahora para lo que vemos ahora pues en la calle, los scooters y esas cosas. Y para funcionamiento de fuentes intermitentes, como las dos que acabo de mencionar ahorita, la eólica y la solar, que solamente funcionan pues cuando hay viento o rayos solares, respectivamente. Entonces, hay la necesidad de almacenar esta tecnología. Y esta es en el momento costosa, pero sus precios están en descenso. Y se espera que las baterías litio o baterías sobre la base de litio tomen el mercado en los próximos años. Por eso es que hay tanta especulación alrededor del litio. Sin embargo, hay mucha incertidumbre tecnológica también alrededor de esto. Está habiendo muchas inversiones en innovación tecnológica y posiblemente haya un declive del uso del litio en estas baterías, o que se reemplace el litio o el cobalto, que es el otro relevante acá. Podría haber incluso uso de hidrógeno como una fuente de energía que reemplace este tipo de tecnología. Bien, hay otras tecnologías emergentes que no voy a entrar a detallar porque nos demoraríamos mucho y nos desviamos del punto, pero entre ellas quiero mencionar la captura y almacenamiento de carbono, que básicamente capturar el carbono y almacenarlo bajo tierra. Nuevas generaciones de batería, por ejemplo, que usan zinc. La energía eólica flotante offshore es algo que se proyecta también para el futuro, y el uso de hidrógeno que ya mencioné. Muy bien. Entonces, miren, es importante nuevamente señalar que hay variaciones en la demanda según el escenario. Mientras más ambicioso el escenario climático, más presencia de las energías renovables y más demanda de minerales para estas energías renovables. Y esto varía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la plata, de un escenario a otro, pues puede haber un cambio de hasta 350%. Y estos son a cifras al 2050. Y estos datos todos los estoy sacando de la misma fuente, que es el reporte del Banco Mundial del año 2020, que les comentaba hace un momento. Entonces, en algunos casos puede haber unos cambios en la cantidad relativa de minerales que se utilizan, que varía bastante. Bien, entonces, si nosotros vemos ahora el peso relativo de las renovables en la demanda de minerales, acá de repente un poco que ya nos cambia un poquito la perspectiva, porque diera la impresión, ¿no?, de que la demanda va a crecer muchísimo. Y sí es cierto que va a crecer en algunos casos muchísimo, pero si lo vemos comparado con la demanda actual para otros usos, vemos que esto podría ser no tan dramático en algunos casos.
Entonces, por ejemplo, el cobre, ¿no?, que es el que está acá, este copper, digamos que tiene una demanda tan grande para una serie de usos que la demanda adicional para este tipo de tecnologías sería de alrededor de 7%. Entonces, no es una cosa, pues, como lo que ocurriría con el grafito, que se multiplica por 5, o el litio, ¿no?, que tiene 480%, o el cobalto, ¿no?, el indio. Este tipo de minerales sí van a tener un cambio dramático. En los otros casos lo que vemos es una demanda, pues, adicional, aunque es importante mencionar que en el caso del cobre está subestimado su demanda en estos análisis porque no se incluye la cantidad de material necesario para las líneas de transmisión para estas tecnologías. Entonces, ahí hay una subrepresentación. Y en términos de volumen, sin embargo, este es lo que se ve en el lado derecho, el volumen que se utilizaría en el año 2050 en millones de toneladas, ahí es diferente. El aluminio nuevamente tiene una demanda muy grande, el grafito también, el níquel también, y el cobre, claro, en términos de volumen es alto, pero relativo a los volúmenes actuales no es tan significativo. Bien. Bueno, ese es un poco el panorama, ¿no?, los datos, las cifras, las proyecciones. Y acá yo quiero resaltar algunas incertidumbres, y estas incertidumbres son múltiples y simultáneas, ¿no? Entonces, por el lado de la demanda, una cosa que creo que ya debe haber quedado clara hasta el momento es qué tan profunda será la transición energética. Entonces, hay proyecciones, hay presiones por el lado de la demanda, por razones climáticas. Los combustibles fósiles son muy contaminantes, emiten muchos gases de efecto invernadero, hay que reducir su uso y hay que ver alternativas. Entonces, y hay metas que se ponen los países y el propio mercado también va hacia esas nuevas formas de energía. Después no sabemos cuáles serán las energías limpias más utilizadas, no sabemos realmente. O sea, hay estas proyecciones y hay una competencia por ver cuáles se vuelven, valga la redundancia, más competitivas o más baratas, y tampoco se sabe con qué subtecnologías se utilizarán. Entonces, esto va a determinar qué tantos minerales se utilizarán en uno u otro caso. Y por el lado de la oferta, que es algo que no hemos discutido hasta el momento y vamos a empezar a discutir ahorita, y es algo que no se abarca en los reportes que he mencionado, hay una serie de temas que juegan un rol importante. Por ejemplo, el rol del reciclaje, reutilización y economía circular. Esto puede alterar las proyecciones de demanda de minerales. A más economía circular, menor intensidad de materiales. Pero no todos los minerales tienen las mismas posibilidades de reutilización. Si, por ejemplo, el aluminio tiene una tasa de reciclaje al final de su vida útil de entre 42 y 70%, el cobre entre 43 y 53%, mientras que el litio es menor de 1%. Entonces, esto varía, ¿ya? Luego está el tema de que hay cadenas que podrían no lograr suministrar estos minerales, porque acá se está haciendo una estimación de demanda, pero no se está pensando, oye, los países van a estar, o los lugares que producen minerales van a estar en capacidad de suministrar esta cantidad de minerales, o van a lograr hacerlo de formas que no sean demasiado costosas. Es algo que está por definirse. Luego también está la posibilidad de que haya bloqueo de ciertos minerales por razones geopolíticas, ¿no? Algún productor que controla un determinado mercado y por alguna razón no quiere, pues, venderle a tal o cual otro país o al mercado en general, o se lo quiere procesar solamente ellos, puede generar también distorsiones o limitaciones en las cadenas de suministro. Después puede haber problemas ambientales y sociales en las zonas de extracción, puede haber conflictos, puede haber acusaciones que generen daños reputacionales, y esto puede entorpecer las cadenas de suministro. Algo de esto ya se ve con el cobalto en la República Democrática del Congo, donde hay acusaciones, pues, muy graves de trabajo infantil y condiciones muy precarias en el trabajo. Bien, entonces, en esta línea hay una publicación que yo también recomiendo del Columbia Center on Sustainable Investment, o CCSI, que básicamente lo que dice es: en la transición energética no todos los minerales críticos van a ser, pues, unas minas de oro súper lucrativas.
No sabemos a ciencia cierta cómo viene la mano, hay algunas proyecciones y más bien hay que prepararnos para subirnos a esta ola de forma correcta, pero hay que ser prudentes y precavidos con esto. Bien, voy a seguir avanzando, ahora voy a hablar rápidamente de las consideraciones geopolíticas. Mire, una primera cosa que hay que tener en claro es que acá hay geografías diferenciadas, es decir, no se corresponden las geografías de los depósitos minerales, de las capacidades tecnológicas, de la demanda de electricidad. Esto está pues distribuido en el planeta de forma desigual, entonces donde hay depósitos minerales importantes, no necesariamente están las capacidades tecnológicas para transformarlos, procesarlos, generar las energías renovables y no necesariamente ahí están las grandes demandas de electricidad. Entonces esto te genera cadenas pues, que no son tan fáciles de coordinar. Algunas cadenas dependen del número reducido de países y esto se ve en el caso del cobalto que ya mencioné, en el caso del litio hasta cierto punto también, ¿no? Las principales reservas están en lo que se llama el triángulo de litio, principalmente en Bolivia. Entonces hay algunos riesgos ahí reducidos, vinculados a que están concentrados en algunos países. Luego hay un rol destacado de China en la minería y en las energías renovables, y esto lo voy a comentar a continuación. Y luego está una pregunta que tal vez es de justicia económica, justicia energética y ambiental. ¿Quién asume los costos y quién accede a las energías limpias? Porque podría darse muy fácilmente el caso de que países como los andinos asumen costos ambientales, sociales de este tipo de operaciones y nuestras matrices energéticas pues no se modifican demasiado. Bueno, que los países andinos, como sabemos, utilizan mucha hidroelectricidad, pero me parece una gran oportunidad de avanzar hacia electromovilidad y otras formas de energía renovable al interior de nuestros países también, y eso debe ser un punto de agenda. Bien, como les decía, voy a comentar ahora el rol de China, y seguro esto traerá un poco de discusión. China domina las principales cadenas de suministro de minerales críticos y la producción de elementos clave para energías renovables. Entonces, un dato, es el principal productor de paneles solares, de turbinas eólicas, de baterías y vehículos eléctricos a la fecha. Y esto no es producto de la casualidad. China ha invertido sostenidamente en adquisición de minas, ha invertido en su capacidad doméstica de refinación y procesamiento, ha invertido en investigación en ciencia y tecnología y temas de medio ambiente, y tiene estrategias de largo plazo que incluyen integración vertical, es decir, controlar todos los eslabones de las cadenas en las cuales participa. Y en el caso de las tierras raras, también ha tenido inversiones importantes en procesamiento de tierras raras, es el principal país que procesa tierras raras, y esto implica manejar materiales radioactivos y asumir los riesgos y los costos de manejar materiales radioactivos, que no todos los países quieren estar en eso. Y en el caso de las tierras raras, tienen un uso importante para fines de defensa, ¿no? Para la fabricación de armamentos y de magnetos y cosas vinculadas con la industria de la defensa, que lo hacen más sensible a las tensiones geopolíticas. Y finalmente, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, ha habido, me parece, una conciencia más extendida de la dependencia global que hay de las cadenas de suministro de China, en general, no solo en los minerales, sino en general. Y esto podría cambiar a nuevos esquemas de producción global, aunque ese es un tema muy grande y que no vamos a entrar a discutir en detalle ahora. En este contexto ha habido una preocupación completa del gobierno de Estados Unidos y también de la Unión Europea. El gobierno de Estados Unidos, en partnership con otros países como Australia, Botswana, Canadá y Perú, han lanzado esta Energy Resource Governance Initiative, o la Iniciativa para la Gobernanza de los Recursos Energéticos, ERGI, que básicamente busca o tiene la narrativa de que va a promover buenas prácticas en las cadenas vinculadas con minerales estratégicos, y dice explícitamente que hay algunas de estas cadenas que están controladas por un solo país. Entonces, no menciona a China, pero es evidente que se refiere a ellos. Y en el caso de la Comisión Europea también han anunciado una serie de acciones para
para ponerle un ojo crítico al futuro y cómo planifican el hecho de que el acceso a algunos materiales puede estar en riesgo. Bien, entonces la geopolítica de los minerales estratégicos ha emergido pues como un tema de análisis, ¿no? Y hay algunos reportes, estoy recomendando algunos que ustedes ven ahorita en su pantalla y seguramente hay otro, y creo que este es un área que requiere mayor investigación y requiere mayor reflexión desde los países andinos también. Bien, ahora vamos a hablar del panorama en los países andinos. Estamos entrando pues a la recta final de esta presentación. Como habrán podido ver de la parte inicial, hay varios minerales que son potencialmente relevantes para estos temas. El cobre, que he mencionado bastante, el litio, el hierro, el molibdeno, donde Chile tiene una participación importante, el zinc, la plata, el indio, el telurio, el plomo, el níquel, y en un sentido diferente el carbón, y voy a hablar de carbón en un momento, ¿no? Porque carbón podría entrar en declive global por las consideraciones ambientales, de cambio climático que mencionábamos, y Colombia es un productor muy importante de carbón. Entonces, algunos de estos minerales tienen larga trayectoria de extracción, como el cobre, como la plata, como el zinc o el plomo. Y hay otros nuevos, por decirlo de alguna manera, como el litio, ¿no? No es que el litio sea nuevo, pero este boom es nuevo y hay que construir toda una industria y hacer toda una reflexión sobre su forma de gobernanza, sus potenciales impactos, etc. En la forma como yo lo veo, hay tres grandes desafíos. Uno primero que tiene que ver con cómo reducir el impacto social y ambiental de la minería, que es el tema, pues, que no es un tema nuevo, pues, para nada, es el clásico tema que nos ocupa alrededor de la minería en las discusiones de sociedad civil, pero ahora incluyendo el tema de la descarbonización de la minería. Y acá hay una agenda que puede ser interesante, no tan explorada como quisiéramos, o por lo menos no por las organizaciones de sociedad civil, hasta donde entiendo, y que puede tener un desarrollo importante. Luego, ¿qué estrategias hay que usar para sacarle el máximo provecho económico, ¿no? Más allá de los impuestos, pues la discusión sobre la renta, que también es una discusión vieja, sino cómo nos posicionamos ante esto que, como decía hace un rato, se está llamando la cuarta revolución industrial. Es una cosa muy grande y está fundamentada en buena parte en riqueza mineral. Entonces, ¿cómo nosotros, como países andinos, pensamos en estos temas? Y cómo promover energías renovables en los países andinos, cosa que ya también mencioné, para que no sea que nosotros ponemos los minerales y las energías limpias se producen en otro lugar y se consumen en otro lugar y nosotros pues quemamos carbón, qué sé yo. Bueno, bien. Voy a entrar a los casos ahora, pero no en tanto detalle porque va a haber sesiones específicas sobre estos casos, solamente como a nivel de panorama. Primero el tema del litio, ¿no? Acá vemos en estos gráficos, he sacado de una publicación de Patricia Vázquez del Wilson Center y me he robado pues sus gráficos. Pueden ver acá que el consumo de litio viene en aumento, pero lo que creció más rápido en los últimos años, sobre todo a partir del 2017, fue la producción. Y esto ha generado que bajen los precios, que haya preocupación de que se está produciendo más litio que lo que en realidad está consumiendo, a pesar de que hay esta perspectiva de que va a haber mucho más litio en el futuro. Y los recursos de litio están principalmente ubicados en Bolivia, en Argentina, en Chile. Estos tres países conforman lo que se llama el triángulo de litio, y en Australia y luego en China, aunque los recursos es diferente pues que las reservas que se tienen que acreditar, que tienen que validarse que son comercialmente viables, y ahí Bolivia no ha avanzado en este sentido. Argentina más o menos el 10% de lo que tiene. Chile ha hecho un trabajo bastante desarrollado respecto a acreditar sus reservas, y Australia también, y Australia es el principal productor en este momento. El triángulo de litio que les mencionaba está pues en la zona de la triple frontera de Bolivia, Chile y Argentina. Se habla del litio como que está en el centro de la revolución del almacenamiento de energía. Recuerden que el litio es clave para el almacenamiento de energía.
Se espera un incremento de aproximadamente 488% en la demanda de litio en 2050. Este es uno de los minerales, como ya le he dicho también, más vulnerables a cambios tecnológicos. O sea, podría ocurrir que de acá a 10 años el litio ya no es relevante y hay otros materiales que sí lo reemplazan y que todas estas inversiones pues no tienen un horizonte temporal tan interesante. Podría ocurrir, pero yo no puedo especular tampoco. Hay diferentes estrategias nacionales entre los tres países. En Argentina se apostó con mucha fuerza hacia un esquema de promoción de la inversión privada. En Bolivia ha habido intentos de que haya un rol estatal en la producción de litio. Y en Chile ha habido un esquema más bien mixto en el cual esto se considera pues un recurso estratégico y hay una serie de condiciones en las cuales tienen que participar los inversionistas. Y una pregunta que sale acá es, ¿debe haber una gestión regional coordinada de este recurso? Y ahí si uno revisa la literatura, encuentra que hay incluso pedidos de que esto sea, que haya una especie de cartel de litio para que coordinen las cuestiones tecnológicas, las cuestiones de estándares y las cuestiones de mercado entre estos tres países. Y bueno, también hay un descubrimiento reciente de litio en Perú, en la zona de Puno, entonces ahí podría haber un desarrollo adicional. En Bolivia, como decía, hay importantes recursos, las reservas no están acreditadas. El gobierno boliviano ha estado explorando oportunidades para darle valor agregado al litio y ha habido toda una discusión, bueno, por lo menos en las redes sociales, en artículos, ¿no? Una especulación de que el litio juega pues un rol muy importante en los conflictos políticos que ha habido en Bolivia en los últimos años, ¿no? Que estaría al centro, pues, en el corazón de las disputas políticas, cosa que no tengo ningún elemento como para afirmar que sea cierto, pareciera más una teoría de la conspiración, pero da cuenta de todas formas de la importancia que tiene el litio a nivel de expectativas en este país. Y todavía no hay producción de litio, sin embargo, ¿no? La producción está dominada en este momento por Australia, seguida por Chile y China y luego Argentina. En el caso del cobre, el cobre es un mineral transversal, es decir, que se utiliza en varias tecnologías y no tiene pues riesgo por cambios tecnológicos en este sentido. Alrededor del 7% del crecimiento de la demanda del cobre en 2050 se explicaría por las energías renovables, aunque esto está subestimado por no incluir las cuestiones de las líneas de transmisión, los sistemas de transmisión. Y acá la transición energética no implica construir una industria nueva, ¿no? El cobre, pues, no, el cobre es una industria relativamente consolidada hace bastante tiempo, ¿no? Y en el Perú está muy consolidada la industria y tiene una gran importancia económica, ¿no? Perú es el segundo exportador de cobre en el mundo, primero es Chile. A pesar de esta importancia económica, hay déficits de gobernanza minera. En el Perú hay conflictos, hay una serie de cosas que están en tela de juicio, y el principal destino de exportaciones es China. Aproximadamente el 67% de nuestras exportaciones de cobre van a China. Acá si ven estos gráficos, la producción mundial por región y fundación por país, acá se ve pues que no hay una correspondencia, ¿no? Hay el 42% viene de América Latina, pero sin embargo si uno mira la fundición, ¿no? La refinación del cobre en China pues es muchísimo más alto, pero lejos, ¿no? En primer lugar lejos, luego Japón, en tercer lugar Chile, ¿no? El principal productor, y Perú mucho más abajo en la lista, ¿no? Y acá creo que hay que considerar que la estructura del mercado global empuja hacia exportación de concentrados. Y tiene que ver con la estrategia de integración vertical que les hablaba hace un momento de China. China tiene más interés en importar concentrados de cobre que material pues, refinado o procesado. Bien, vamos a hablar de carbón. Y esto es como el contraejemplo de las cosas que les estaba hablando. Y el precio del carbón ha tenido un descenso en los últimos años y ha llegado a mínimos históricos en el contexto de la pandemia, pero no solamente explicado por la pandemia, sino parece que hay una tendencia estructural vinculada con este mineral. En Colombia es muy relevante la discusión del carbón, ¿no? Es la principal exportación minera, es una fuente muy importante de divisas y en algunas regiones de ese país
hay una dependencia muy fuerte por esta industria, específicamente en Cesar y La Guajira, y donde se ve que hay escasos encadenamientos productivos alrededor del carbón. Hay una exportación pues, del carbón casi directa y de unos porcentajes muy altos. Y hay la posibilidad de que estos sean activos varados, ¿no? Esta gran industria del carbón en el norte colombiano se quede pues, inutilizable para la exportación al menos. Bueno, esto es especulación, ¿no? Pero esa es la perspectiva que se maneja como uno de los escenarios. Entonces hay la necesidad de pensar en una transición justa en estos departamentos, en Cesar y La Guajira. Aunque ahora en Colombia está vigente la discusión de, bueno, si no podemos exportar nuestro carbón, utilicémoslo domésticamente, incluso como con una narrativa de seguridad energética. Y acá está el mapa pues, de la zona donde esto se produce, ¿no? El carbón térmico está en La Guajira y Cesar, que son esos dos círculos que se ven hacia el norte. Bueno, voy a ir avanzando. Y las exportaciones están relativamente diversificadas, pero en varios de estos lugares, como por ejemplo en Europa, hay una perspectiva de reducir el uso del carbón. Me está ganando el tiempo, así que voy a entrar a la recta final, que es el de la agenda de gobernanza, ¿no? Me parece que la agenda de gobernanza, lo central es minimizar los impactos que puede tener toda esta ola, todo este impulso adicional al que tenemos en la minería, ¿no? Voy a leer una cita del reporte del Banco Mundial que he estado comentando. Las implicancias de una creciente demanda de minerales puede ser examinada de diversos lentes. Por un lado, incrementar las actividades extractivas y de procesamiento podría tener serias implicancias ambientales y sociales si es que estas actividades no se manejan responsablemente para abastecer la demanda del creciente despliegue de energías renovables. Esto que está en cursivas viene del original de la publicación, aunque lo he traducido yo porque está en inglés. Pero lo que quiero resaltar acá es que estas cursivas, este podría y esto si es que esto se realiza responsablemente, son unos supuestos muy grandes. Y no hay que pasarlo pues a la ligera, ¿no? Hay que, mira, hay esta cosa gigante y si lo hacemos bien, si lo hacemos responsablemente, vamos a estar tranquilos. O sea, es muy importante hacerlo responsablemente y hay toda una agenda interna para que esto se haga de forma responsable. Entonces, con ese primer mensaje, algunos elementos para una agenda de sociedad civil, ¿no? Las oportunidades de negocio, eso lo sabrá mejor la industria. Creo que ahí no tenemos mucho que comentar. Y luego está la agenda, llamémosle, de siempre, ¿no? Los impactos socioambientales, la gestión del territorio, el uso de la renta, la diversificación productiva, la transparencia, que son todos temas de debate y que no podemos agotar en esta presentación. Pero se intensifica la importancia de estas agendas. Y frente a las tensiones geopolíticas, pues claramente debemos pensar como países cuál debe ser la estrategia de los países andinos. O sea, vemos cómo China tiene una estrategia muy desarrollada, cómo Estados Unidos reacciona, la Unión Europea pues saca una serie de lineamientos. Nosotros no podemos estar pues a la deriva, ¿no? Hay que realmente pensar en términos macro, en términos grandes, cuál va a ser nuestra estrategia. Y también ya de forma más específica, porque estas cosas son un poco genéricas, la oportunidad de mejorar la gobernanza de minería que nos da el impulso de la actividad por consideraciones verdes. Si vamos a alimentar energías limpias, toda la cadena de suministro de estas energías limpias debería ser limpia también, ¿no? Debería tener un impulso de sostenibilidad, de responsabilidad. Y de forma todavía más específica hay que promover medidas para reducir la huella de carbono de las operaciones mineras, ¿no? Por ejemplo, que utilicen energía limpia las propias operaciones mineras, cosa que ya ocurre y creo que tienen credenciales para mostrar las mineras en este sentido, pero habría que impulsarlo un poco más y de forma más general. El enfoque de cadena de suministro nos permite pensar en el lado de la oferta, no solamente los impactos, sino cómo está organizada la producción internacionalmente, pero también en los lugares de origen. Y con este lente se puede identificar impactos ambientales, sociales, económicos en las diferentes etapas de producción. Y de esta manera se facilita la identificación concreta de buenas prácticas, entre comillas, y oportunidades de innovación tecnológica, además de la ya mencionada oportunidad de movilizar una narrativa verde alrededor de la minería, en tanto pues está suministrando energías limpias, ¿ya? Entonces, esas son las ideas centrales. Voy a
ahora sí estoy acabando, ¿cómo voy de tiempo? Estoy con las justas. Voy a hacer una mirada panorámica al ciclo de capacitación. Miren, sigue siendo la presentación introductoria. Por eso ha sido varios temas, ¿no? Una mirada panorámica. Luego vamos a tener una serie de otras sesiones este año, son 4 este año, están todos cordialmente invitados a participar. La segunda sesión, que será la próxima semana, estará a cargo de Dani Kaufman en la presentación principal y será sobre minerales críticos y la agenda de gobernanza de recursos naturales. Dani es un experto en gobernanza y él va a tener unos mensajes muy interesantes. Y los comentarios estarán a cargo de Roxana Barrantes, del Instituto de Estudios Peruanos, y de Lisa Aron, del Stockholm Environment Institute. Luego, en la tercera sesión, la presentación principal estará a cargo de Annie Duffy, que ha sido consultora de la CEPAL y en esa capacidad hizo un reporte muy interesante sobre transparencia en aspectos ambientales y sociales de la cadena de suministro minero en los Andes, vinculando esta discusión al tema que nos ocupa hoy de los minerales estratégicos. Así que ella va a presentar ese trabajo y estarán en los comentarios Fabio Velázquez y José de Chávez. Y en la cuarta y última sesión del año, el 25 de noviembre, esta sesión será en inglés porque va a hablar un colega de NRGI que habla inglés y hablará de la cadena de suministro para vehículos eléctricos, para las baterías de vehículos eléctricos y cuáles son las implicancias de gobernanza a esto. Ya que nos acompaña Víctor Andrés Garzón de GIZ y Emily Hirsch, que es experta en litio, del DSDB Group, haciendo los comentarios. Y bueno, en la segunda parte, ya no voy a leer pues todo este detalle, pero solamente para que sepan que esto arrancará el próximo año en febrero y miraremos los casos, ¿no? El caso del cobre en Perú, el caso del carbón y las implicancias en La Guajira en Colombia. Vamos a mirar el litio y vamos a hacer una mirada a Bolivia y también al caso de Chile. Y la última sesión tendrá una discusión sobre cuál vendría a ser la agenda para sociedad civil respecto a cadena de suministro en los Andes. Bien, esta es mi última diapositiva. Los mensajes finales, ¿ya? Para reforzar las cosas que he estado diciendo y que no queden dando vueltas. La transición energética global va a ser intensiva en minerales. Sea cual sea el escenario, eso va a ocurrir. Luego, hay una serie de incertidumbres sobre los detalles del rol de los minerales en este proceso, entonces hay que verlo con cuidado, no hay que pensar simplemente, bueno, acá vamos a tener el negocio del siglo, hay que verlo con cuidado, no se sabe bien cómo va a ser exactamente, además que hay tensiones geopolíticas en curso que los países andinos pues deben considerar. Es muy importante para las organizaciones de sociedad civil comprender cómo se estructuran las cadenas de suministro de los diferentes minerales. La agenda de gobernanza socioambiental y económica se mantiene, pero se abren nuevas oportunidades: descarbonización de la actividad minera, trazabilidad, cadenas responsables, economía circular, no lo mencioné, pero es importante también. Y estos temas van a ser abordados en detalle en las diferentes sesiones del ciclo de capacitación a la cual están realmente invitados. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Luis, por la presentación. Como les comenté anteriormente, la idea ahora es que les demos un espacio a nuestros dos panelistas para que reaccionen, reflexionen, planteen nuevas preguntas sobre todo esto que hemos estado conversando. Creo que un poco como lo planteaba Juan Luis ahora al final, al tratarse de una sesión introductoria, se tocaron muchos temas, muchos datos, pero desde diferentes aproximaciones, y hay muchas cuestiones en danza en la presentación. Entonces, en algún punto esto puede ser interesante para que cada uno de los panelistas tome una diferente aproximación y reflexiones sobre los temas que más se acercan a su experticia. Entonces, primero me gustaría darle la palabra a Cintia y esperando un poco como a ver si nos puede contar o reaccionar a algunas de las cuestiones que planteó Juan Luis sobre esta idea de la necesidad de pensar una estrategia o una agenda, o considerar la cuestión geopolítica, digamos, cómo la región se puede plantar en un escenario
cambiante, pero a la vez reflexionar también, y acá creo que Cintia puede echar luz sobre esta cuestión, sobre el rol de China en estos procesos sobre los que estamos discutiendo. Entonces planteo estas dos primeras preguntas, Cintia, pero te doy el piso para que continúes con otras ideas que tengas. Muchísimas gracias, y gracias al NRGI, Juan Luis y todos por permitirnos este honor y este reto en realidad de responder a temas que creo que para muchos de nosotros son relativamente nuevos, ¿no? Algunos clásicos, como ha dicho Juan Luis, pero otros que estamos todos aprendiendo, ¿no? Y realmente les felicito por esta iniciativa de capacitación, ¿no? Como ha señalado Juan Luis, hay una enorme variedad de minerales que son críticos y que lo serán más a futuro para nuestra propia comodidad, para nuestra conectividad, ¿no? Y para la transformación de nuestras vidas en muchas formas, especialmente esta transformación energética de lo cual se ha hablado, ¿no? Y mientras el mundo entero desea aprovechar de las virtudes de estos minerales, somos relativamente pocos los países que tenemos buena cantidad de ellos en nuestra posesión, ¿no? Y creo importante enfatizar lo reciente que son estos debates, esas discusiones, ¿no? Recién hace 10 años o menos, el mundo occidental descubre que China tiene liderazgo en este tema, no solamente en posesión de minerales críticos, sino en investigación, en planificación, en extraer y en producir en base a estos metales, así también en la innovación de su uso en diversos productos, ¿no? Y es más reciente aún que Estados Unidos y sus aliados perciben a China como una amenaza para su propia seguridad en ese tema, y algo que la administración actual de Estados Unidos ha convertido en un factor extremo de ansiedad y confrontación, ¿no? Por cierto, hay analistas como el trabajo de Julie Klinger, que ha observado con bastante fineza que ha surgido una variedad de mitos, fantasías y temores sobre esto, reflejados tanto en la cultura popular como en las políticas exteriores de diversos países, ¿no? Ella nos recuerda en películas desde Avatar, videojuegos como Call of Duty, Black Ops, hasta episodios en series de televisión muy populares como House of Cards o hasta Borgen. Vemos repetida a veces la idea de que hay una gran carrera para obtener estos recursos que son escasos, donde los competidores actúan con prácticas depredadoras, neocoloniales, y en este contexto ya cada vez más China aparece como los malos de la película, ¿no? Vemos repetidos los estereotipos de China como un enorme dragón, recorriendo el mundo con un apetito voraz para estos minerales, con fin de dominar el mercado, de cerrar el camino a los demás, en particular cerrar el camino al occidente, para no poder acceder a los beneficios que estos minerales traen, ¿no? Y curiosamente vemos cierta convergencia de estas mitos o fantasías entre las derechas y las izquierdas, ¿no? Las derechas preocupadas por las implicancias estratégicas de concentrar estos minerales demasiado en manos de China, dispuestos a ir a la Guerra Fría o más allá para cerrarle el camino. Y las izquierdas más nacionalistas, preocupadas por no poder desarrollar una industria propia de valor agregado, y las izquierdas más ecologistas, preocupadas por los impactos socioambientales de toda esa actividad, ¿no? Pero esto nos lleva a situaciones curiosas, por donde, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos actual otorga financiamiento a ONGs progresistas del sur para ayudarles a vigilar y documentar las supuestas malas prácticas de China, su rival, en diferentes regiones, incluyendo donde Estados Unidos todavía considera su patio trasero, ¿no? Nuestra región. Pero yo quisiera enfatizar la importancia, y por eso felicitar esta actividad ahora, de separar los mitos y los hechos, ¿no? Es importante mirar bien y con objetividad qué está pasando en esta situación, ¿no? Realmente hay una escasez de minerales y de cuáles. La demanda realmente va más allá de la oferta. Creo que Juan Luis ha planteado buenas preguntas para varias sesiones próximas. China realmente tiene monopolio sobre la producción o el uso de estos minerales, y China realmente quiere usar su posición en el mercado para negar acceso al occidente o provocar una guerra fría. No tenemos clara esta situación. Hay analistas que dicen que hay una sobreoferta, ¿no? Como Juan Luis ha mencionado el litio,
Y otros enfatizan, y creo que es un tema muy importante, ojalá que haya una sesión sobre esto, lo que se ha mencionado, la importancia de reciclaje, hasta cuánto podemos reciclar o reutilizar minerales ya producidos o reemplazarlos por otras sustancias en lugar de seguir abriendo nuevas minas en zonas cada vez más vulnerables, ¿no?, de la Tierra. Respecto a China, efectivamente, China domina las principales cadenas de suministro de varios materiales críticos y la producción de elementos claves para estas energías renovables, ¿no?, de paneles solares, turbinas eólicas, baterías, etc. Pero esto es porque China ha hecho su tarea, ¿no? Se ha puesto las pilas, para decirlo en una forma, ¿no?, comenzando antes de otras potencias y de manera legítima como país. Cuando el Occidente todavía no prestaba mucha atención a estos minerales o incluso apostaba inversionistas norteamericanos a invertir en producción china, como Warren Buffett, que ha invertido en estas industrias en China de la mano con socios chinos hace unos años, ¿no? De hecho, el plan quinquenal de China de 2001 a 2005 ya enfatiza la importancia de expandir sus propios sectores estratégicos en energía y minerales, identificar fuentes alternativas de suministro. China ha buscado, yo creo que de manera abierta y declarada, planificada, entablar relaciones con una variedad de países, fuentes de recursos naturales, además de invertir en su propia tecnología de extracción, de reforzar empresas de punta en estos sectores y de proporcionarle las finanzas necesarias para desarrollarse, ¿no? Y un punto muy importante, ¿no?, que Juan Luis mencionó, China ha invertido enormemente en investigación, ¿no?, en la investigación científica y tecnológica, en metales estratégicos y su aplicación en diversas tecnologías. Y los países occidentales están décadas atrás realmente de la investigación en la cual ha venido invirtiendo China, ¿no? Ya en 2010, China identifica vehículos eléctricos como industria estratégica emergente. China compite en vehículos tradicionales, pero decide que en las eléctricas va a ser líder y planifica invertir en eso. En 2015, China establece en sus planes que el desarrollo de baterías sería prioridad para el siguiente quinquenio. Y su iniciativa de franja de ruta y sus inversiones en diferentes partes del mundo apunta a exportar esta tecnología nueva que desarrolla, incluyendo la renovable, a varios países en la ruta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, destaca el caso de Chile, que ha incentivado y buscado inversión china, no solamente en su empresa de litio, ¿no?, que ha sido un caso tenso, interesante, sino también en vehículos eléctricos, como los buses eléctricos que Chile ha ido estrenando con inversión china, ¿no? Más bien, a diferencia de Perú, que ha incentivado inversión china en nuestro cobre, por ejemplo, los chilenos han incentivado más bien la inversión china en sectores novedosos, ¿no?, transformadores, ¿no? Y finalmente, este año tenemos al presidente Xi Jinping de China anunciando en la ONU el compromiso de China misma para ser carbon neutral hacia el futuro, algo que miramos, yo creo que con bastante interés, dudas, incertidumbres, pero también es una apuesta bien interesante, ¿no?, de China como productor y consumidor de esos materiales, ¿no? Pero China no domina todo, ¿no? Y creo que hay tendencia a exagerar su papel en parte por lo que es la dinámica política estadounidense actual. Creo que es importante mirar también Corea del Sur, que tiene una parte importante del mercado de baterías para diferentes empresas automotrices, Japón, que tiene también una parte del mercado en esto, mirar también dónde y cómo las empresas americanas han ido cediendo camino a los chinos, ¿no? Juan Luis menciona el Congo, República Democrática de Congo, donde hay una gran preocupación por las minas de cobalt y las condiciones ahí. Pero creo importante recordar que los chinos, que actualmente dominan más de la mitad de estas minas, no fue así hasta hace muy poco, ¿no?, cuando empresas americanas vendieron a los chinos precisamente estas operaciones, ¿no? Y ahí lo tenemos. Estados Unidos, en contraste, ha venido un poco tarde en ese tema, ¿no? Es recién a fines de 2017 que Estados Unidos anuncia una estrategia nueva para asegurar secure and reliable supplies of critical minerals, ¿no? Y busca reducir su dependencia, sobre todo en China, para fines de seguridad nacional.
Y es recién desde el año pasado, creo que la iniciativa que menciona Juan Luis se empieza a lanzar en diferentes países, y creo que ni siquiera hemos logrado firmar todavía memorandos en países como Perú, y no sabemos en qué consiste realmente esta iniciativa. Estados Unidos ha logrado, creo, su objetivo de independencia energética en petróleo y en gas, y ahora recién está mirando cómo hacer para lograr menos dependencia en China, en esas otras fuentes transformadoras, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el punto de partida de Estados Unidos es muy reciente y le va a tomar unos buenos años alcanzar el nivel de China. No porque China ha tenido una estrategia de cerrarle el camino a las otras potencias, sino ha sido un país que planifica y que proyecta hacia el futuro en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que antes de discutir cómo cerrarle el camino a China o cómo asegurar que China no sea el dragón voraz que consume todo, es cómo avanzar en las industrias propias y las alianzas complementarias que esto puede implicar. Respecto a América Latina, creo que Juan Luis ha sido muy bien, ¿no? Los detalles que ha presentado. Tenemos las reservas en algunos metales, tenemos cobre, tenemos el litio, etcétera. Pero como se ha señalado, tenemos poca capacidad de producción y limitada infraestructura para hacerlo, ¿no? Y quizás el factor, además de las preocupaciones socioambientales que son y deben seguir siendo muy importantes, tenemos estas diferencias y gran dispersión en qué hacer con esos metales, ¿no? Por un lado, tenemos países que quieren enfatizar empresas estatales en estos sectores y national champions. Por otro lado, los que quieren atraer inversión privada o multinacional, los que apuntan o no apuntan a agregar valor con la industrialización de baterías, etc. Y también un tema que no se ha mencionado, pero me imagino que va a surgir en las otras sesiones, que es el papel, si es que hay un papel para las pequeñas y medianos productores, ¿no? Incluso los mineros artesanales, que en otras regiones han sido un actor importante de querer también beneficiarse y participar, acceder a territorio, a concesiones mineras de estos diversos minerales, ¿no? Y nosotros tenemos sectores muy grandes de minería artesanal ansiosos de participar en este mercado, ¿no? Y no tenemos muy claro qué hacer con esto, ¿no? Creo que el trabajo que Juan Luis señaló de Patricia Vázquez del Wilson Center es bastante útil en señalar las limitaciones de tener una América Latina desunida y la potencial que puede tener si es que logramos alguna coordinación entre países, ¿no? Y esta coordinación sería deseable que sea entre estados, pero creo que sociedad civil también puede tomar la puntería en eso, ¿no? Y coordinar entre quienes se preocupan por esos temas desde la sociedad civil, ¿no? Ricardo Lagos en Chile, Rafael Roncagliolo en Perú y otros líderes reconocidos han venido planteando la posibilidad de mecanismos de coordinación, de coordinar nuestras respuestas, ¿no? De reducir la curva de aprendizaje y de aprender juntos sobre estos temas. Y yo no estoy de acuerdo con Juan Luis en que dejamos a la industria decidir cómo es el negocio. Creo que son los estados que también tienen que entender cómo es el negocio, cómo van los mercados, cómo va la demanda, ¿no? Atraer inversión, hacer economías de escala entre países. Y también es importante aspirar a estándares comunes, sociales y ambientales, y normas claras para la consulta y para la participación de las comunidades y los pequeños mineros, ¿no? Y ahí sí creo que sociedad civil avanza y puede avanzar mucho en buscar esas normas comunes. Y por último, y con eso termino, tener una visión más compartida y regional sobre cómo relacionarnos, no solamente frente a China, sino frente a Corea, frente a Estados Unidos, frente a Japón, y cualquier otra potencia que aspira a tener acceso y utilización de estos recursos, ¿no? Creo que una posición de no alineamiento es fundamental. Me preocupa el contexto actual de, sobre todo, Estados Unidos tratando de persuadir a nuestros países a alinearse o tomar partida frente a China. Espero que sea una conducta electoral temporal, porque sí creo que nos conviene nosotros mantenernos no alineados y más bien seguir colaborando entre países o entre grupos de sociedad civil en la región y tener una respuesta más regional
a estos retos, ¿no? Con eso termino y más bien les felicito. He aprendido mucho en la presentación y vamos a seguir aprendiendo. Muchas gracias, Cintia. Bueno, entonces ahora le vamos a dar también unos minutos, unos 10 minutos más o menos a Nicolás. La idea era, también Cintia planteó varios temas, creo que puede que los comentarios de Nicolás vayan más en el sentido de algunos de los puntos que planteó Cintia, y acá estoy mirando también algunas de las preguntas que están llegando de los participantes. Entonces, básicamente lo que creo que en lo que nos gustaría por ahí enfatizar es, Nicolás, en que nos cuentes un poquito sobre desde la visión de GIZ, desde la mirada europea, de la cooperación, cómo se ven estos procesos en términos de oportunidades, pero también en términos de desafíos, de cuellos de botella. Acá se han planteado varias cosas, pero sería interesante escuchar tu opinión. Y empato eso con una de las preguntas que llega, si es que te interesa también responder por ese lado, relacionada con el rol de los estados en estos procesos. Bueno, muchas gracias. ¿Los estados latinoamericanos o los estados...? La pregunta es más general, no necesariamente habla de los estados latinoamericanos, pero asumo que tiene que ver con cómo gestionar estos procesos desde la región andina. Yeah. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y también felicitarles por esta serie y la presentación, Juan Luis, que creo que fue excelente. Yo quisiera de repente comenzar por una pregunta que levantaste también en la presentación, es ¿qué tan profundo es la transición? ¿No? Porque eso es una pregunta, creo que tenemos que tener una transición, eso es claro, ya hace muchos años, pero ¿cómo vamos en términos de tiempo? ¿No? ¿Y cuál de esos escenarios son los más probables? Y bueno, yo de punto de vista, digamos, un poco más focalizada a Europa y también a Alemania, yo creo que los últimos y también la pandemia ha acelerado ese proceso, por lo menos en Europa. Si uno ve los paquetes de económicos de recuperación después de la crisis financiera y los compara con los que estamos viendo ahora, hay un enfoque mucho más fuerte a la parte verde, digamos. Y un cierto porcentaje de las inversiones están focalizados en sistemas eléctricos, pero también en descarbonizar el sector de transportes, ¿no? Entonces eso creo que es un punto muy importante de redactar y bueno, nosotros tuvimos un webinario acerca de eso, hablando con la parte de inversores, con un representante del gobierno alemán y también con el London Metal Exchange, la bolsa de metales de Londres. Y digamos, esa transición va acompañado con una tendencia que se obliga o se intenta incentivar un enfoque a impactos sociales y ambientales en la cadena de suministro. Que, bueno, los inversores ahora quieren saber mucho más sobre qué son los impactos de empresas mineras y las empresas en la cadena de suministro de metales. Los gobiernos tienen incentivos, por ejemplo, hay unas prácticas de adquisición en Europa que dan incentivos para si se hace adquisiciones con impactos menos grandes en el medio ambiente. Y bueno, en Alemania también estamos discutiendo una ley de cadenas de suministro que también harían al sector privado responsable para hacer su due diligence en la cadena de suministro. Entonces, mucho está viniendo en este sector en el último tiempo y yo creo que esto se está acelerando. La Bolsa de Metales de Londres también van a implementar, ¿no? Prácticas de due diligence que tienen que hacer para poder vender los materiales y los minerales a través de la bolsa.
Entonces yo creo que mirando un poco a Europa, esto se está acelerando. Y bueno, nuestro proyecto también es un ejemplo, ¿no? Somos financiados del gobierno alemán y están metiendo dinero para nosotros intentar cómo avanzar esta discusión alrededor de mejoramientos de impactos ambientales y sociales en la cadena de suministro, comenzando con el sector minero en esta región. Entonces creo que hay muchas indicaciones ahí que por lo menos en Europa esto se está acelerando y yo creo, bueno, en los Estados Unidos vamos a ver qué pasa con la elección, ¿no? Pero yo creo que si uno mira especialmente el mundo inversionista, ellos también están en todos los países más preocupados especialmente por los riesgos asociados con cambios climáticos y qué impactos eso va a tener. Entonces ellos también están teniendo una vista mucho más a los impactos ambientales que digamos hace 5 años era como un mercado muy niche. Ahora instituciones inversoras como BlackRock, la más grande del mundo, ¿no? Están poniendo atención en esos factores. Como el segundo punto, y también intentando responder un poco a las estrategias de los estados aquí, ¿qué significa? Yo pienso que depende un poco también del mineral, de qué estrategias seguir. Por ejemplo, en el litio yo creo que es súper interesante ver que tenemos 3 países en la región, Argentina, Chile y Bolivia, que han tenido unas políticas diferentes en cómo aprovecharse del litio, ¿no? Yo diría que Argentina ha mirado un poco más a solo producir el litio y exportarlo para ser procesado en otros países. Chile y Bolivia ha empujado mucho en la producción también de baterías dentro de Bolivia y creo que Chile está como un poco en medio, ¿no? Digamos, esas dos políticas. Y bueno, yo creo que todavía no podemos decir cuál fue la mejor política, porque eso se ve después de 30, 40 años. Si en 30, 40 años se va a producir baterías en Bolivia y no en Argentina, ahí podemos ver cuál fue la política correcta, pero creo que el riesgo que hay ahí es el que tú también mencionaste, Juan Luis, ¿no? Que no sabemos si el litio va a estar en demanda en 20 o 30 años. Si, por ejemplo, el hidrógeno verde viene con mucha fuerza y reemplaza esa tecnología, puede que sea una oportunidad perdida, ¿no? Si uno empuja mucho al sector privado e intentar procesar esos minerales internamente. Con el cobre, como también dijiste, creo que la demanda va a surgir independientemente de la tecnología específica. Ahí creo que hay una oportunidad de repensar cuáles son los potenciales de procesar los minerales en la región, particularmente por la causa del interés que está viniendo de los países consumidores en reducir la huella de carbono. Si uno piensa, por ejemplo, las fundiciones, generalmente la mayoría están en el exterior, pero ese transporte del material y qué tan verde, digamos, es el sistema energético donde es procesado, va a tener un impacto muy grande en la huella de carbono del cobre, ¿no? Entonces, si uno piensa a invertir, digamos, en fundiciones verdes o con nuevas tecnologías de bajas emisiones, puede ser que con los costos de carbono que están pensando en implementar en Europa en el borde, que el incentivo económico cambie, ¿no? Que antiguamente no había un incentivo muy grande de hacerlo aquí, pero de repente con esos cambios políticos de los países compradores haya una nueva oportunidad en esa área. Entonces yo creo que también es una oportunidad de reabrir un poco esa discusión de qué se puede hacer en la región en términos de procesamiento
siempre pensando bueno, que uno no hace 3 pasos adelante porque cada proceso necesita una tecnología y un know-how específico, ¿no? Entonces uno tiene que tener eso en mente. Bueno, lo último que, bueno, yo mencionaría es que, como estaba diciendo, hay una oportunidad, creo que para la región posicionarse en producir productos mineros responsables en términos del medio ambiente y sociales. Lo digo porque, por ejemplo, en Chile vemos que hay mucha energía renovable que está entrando a la red. Se está hablando del cobre verde y cómo el país se podría posicionar en esa área. Entonces yo creo que ahí hay un potencial. También un punto que muchas veces de parte del consumidor y inversores que es visto en mucho detalle es el tema del agua. Entonces las inversiones de desalinadoras, creo, en la región que vemos en el sur de Chile y en el sur de Perú y en Chile, es otro aspecto que podría posicionar a esa región muy bien en términos de producir cobre con impactos ambientales menos grandes. Entonces yo veo eso como una oportunidad de la región a largo plazo. Un tema que para mí es súper interesante y lo estamos viendo también dentro del proyecto es cómo utilizar la información y los datos que salen de estos estándares y las certificaciones internacionales para mejorar el monitoreo y bueno, las políticas al nivel local donde la minería ocurre, porque lo que estamos viendo por ahora es que las certificaciones y estas iniciativas, por ejemplo, de la Bolsa de Metales de Londres, está muy orientado a los inversionistas y a los compradores, pero no necesariamente a donde la minería ocurre, ¿no? Pero yo creo que hay mucha información ahí que también puede servir en apoyar los esfuerzos en las regiones mineras. Bueno, y por último, claro, tú también mencionaste el tópico de carbón y de los países que producen no, petróleo y carbón. Ahí creo que a largo plazo y comenzando ahora, uno tiene que ver cómo diversificar para asegurar que no haya un shock, ¿no? Cuando estos procesos que yo creo que ya se están acelerando en Europa, también se aceleren en otros países y uno queda, en alemán se dice, con los pantalones abajo, porque uno no se ha preparado, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. En español también se dice con los pantalones abajo. Bueno, acá tenemos 8 minutos, entonces en interés de no querer abarcar mucho y al final no lograr responder todas las preguntas, tenemos algunas aquí, todas las leo y son todas bien complejas, entonces, a ver, hay algunas más específicas a cada uno de los países, entonces por ahí, acá hay una que se hizo al principio, y es, Juan Luis, no sé si, bueno, la voy a plantear para todos, pero bueno, por ahí cada uno puede dar su opinión cortita. Dice, ¿se está considerando solo la cadena de suministros? ¿No se debería incluir también la cadena de valor, que también incluye los esfuerzos del beneficiado, fundición para exportar metales o productos con valor agregado? Dejo esa pregunta ahí específicamente por el interés de este proyecto y de este webinar y de todo lo que vamos a ir discutiendo en el ciclo. Y después hay varias preguntas que le voy a hacer llegar a todos los panelistas según estén dirigidas, porque hay varias preguntas sobre cuestiones geopolíticas y algunas más específicas sobre Perú. Entonces, Juan Luis, te dejo la palabra y después podemos terminar con algún comentario de los panelistas. Gracias, Margarita, y muchas gracias, Cintia y Nicolás, por los comentarios que han sido muy buenos. Me han hecho pensar en cosas que
o no estaba informado o no los había visto desde ese ángulo. Así que para mí muy útil, y creo que para todos bastante útil, para el público, poder ver estas diferentes perspectivas. Yo he podido leer algunas de las cosas que se están preguntando en las preguntas o en el chat, entonces voy a hacer un comentario general que creo que va a abarcarlas. Qué pena que el tiempo sea tirano, pero hemos querido realmente hacer unas cosas que sean de hora y media y no más, porque luego se vuelve largo y decrece el interés y tal. Bueno, a ver, miren, y respondiendo también a las cosas que han planteado Nicolás y Cintia, a mí me parece que un gran tema que no debemos perder de vista en esta discusión es, bueno, en inglés sería trade-off la palabra, ¿no? La tensión, digamos, el toma y daca entre la agenda climática propiamente y la agenda vinculada con los impactos territoriales. Y hay que hacer esa distinción porque en el nombre de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no tiene sentido, pues, agotar los recursos hídricos de las zonas mineras o hacer unas operaciones que violen derechos humanos, o que destruyan la agricultura en el valle donde se producen, etcétera. Entonces, está muy bien reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero eso no puede ser a cualquier costo, ¿verdad? Entonces, toda la discusión socioambiental es muy relevante y es algo parecido a lo que pasaba con los biocombustibles, ¿no? Entonces uno piensa, mira, vamos a reemplazar con biocombustibles, talemos pues toda la Amazonía y sembremos palma aceitera y con eso saquemos biodiesel y se acabó el cambio climático. No tiene sentido. Entonces creo que la agenda territorial es muy importante tenerla clara, y efectivamente esto abre una oportunidad, ¿no? Abre una oportunidad porque ya, como decía Nicolás, los inversionistas pues saben que, oye, yo quiero ver las certificaciones ambientales de esto, las credenciales de buenas prácticas, te abren la idea de las cadenas limpias. Hay un incentivo adicional a la agenda, bueno, de carbono, pero también a la agenda socioambiental en general, pero no tanto a lo que venía la pregunta que acabas de hacerme ahorita, a la parte de la cadena de valor. Quiero tener mi cadena de suministro limpia. Uno puede tener una cadena de suministro muy limpia, muy adecuada, pero donde el valor verdaderamente está en otro lugar y no en las zonas de extracción. O en las zonas de extracción solamente el valor está vinculado con la presencia del mineral y nada más. Y eso también es problemático. A mí me parece que ese tema hay que abordarlo, hay que buscar estrategias, y también creo que otra forma de decir lo que estoy diciendo ahorita es que la discusión sobre competitividad no debe ser solamente una discusión de atraer inversiones y que éstas sean a bajo costo y que haya la infraestructura necesaria y que haya una buena tasa de retorno y que los impuestos sean bajos, etc. Creo que los temas territoriales, sociales, ambientales deben estar incluidos en las discusiones de competitividad. Luego hay algunas preguntas sobre el rol del Estado, ¿no? O sea, no sé, creo que no importa en qué momento digas esto, pero ahorita es particularmente relevante que los estados de la región están en crisis, ¿verdad? Hay crisis política en Perú, bueno, Bolivia aparentemente se ha estabilizado el panorama con las elecciones que acaban de ocurrir. En Colombia hay una serie de problemas, están asociados con la pandemia. Bueno, en fin, lo que quiero decir con esto es que es muy difícil generar consensos básicos al interior de cada uno de nuestros países respecto a cosas que son complicadas, sofisticadas, ¿no? ¿Cuál es mi estrategia de largo plazo vinculada con los minerales estratégicos? ¿Cómo organizo el territorio? ¿Cómo le genero valor a la industria? Son cosas que son difíciles de hacer, entonces aparece la inercia, ¿no? La inercia de la oportunidad de negocio sin planificar mucho, ¿no? Acá me están pidiendo concentrado de cobre, pues le mandamos, ¿no? Y ahí tenemos una plata que podemos utilizar para nuestros programas educativos, qué sé yo. Entonces, eso por una parte, nuestros estados están en crisis y, claro, cosas como que deberían hacer, respondiendo a la pregunta del ingeniero Serra sobre Ingemet, efectivamente el Ingemet debería tener pues la base geológica muy clara, identificados nuestros recursos, ¿no? Y eso en todos los países, ¿no? Y eso es algo que la iniciativa ERGI está planteando, está diciendo el sistema geológico de los Estados Unidos pone al servicio su conocimiento y vamos a desarrollar información geológica en todos los países, etcétera. Y eso es una cosa que sí podría estar
a la base, digamos, pero para cualquier cosa. Puedes promover negocios de forma no sostenible teniendo la información geológica. Eso no te garantiza realmente las cosas. Y por último, un comentario de lo que dijo Cintia, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay que ser no alineados, ¿no? En esta discusión geopolítica de países mucho más importantes económicamente y mucho más poderosos en varios sentidos, como China, Estados Unidos, incluso la Unión Europea. Creo que a los países andinos les conviene ser no alineados con eso, ver qué les conviene a ellos y efectivamente promover la coordinación entre países, que nuevamente es difícil en esta situación de crisis que bien, esos son comentarios generales que creo que responden a varias de las preguntas que había de mis colegas y también de lo que vi en el chat. Gracias, Margarita. Si les parece, 1 minuto para cada uno, por ahí Nicolás y Cintia, para cerrar y ya nos vamos. Estamos en las 4:30, pero 2 minutos de gracia podemos. 1 minuto. 1 minuto. Mira, entonces 1 minuto voy a llevar agua para el molino, para mi molino, que es lo académico. Y creo que hay un dicho muy importante, ¿no? Conocimiento es poder. Conocimiento y planificación es poder. Y creo que aquí, si vamos a hablar de trade-offs, necesitamos tener mucho más énfasis en investigación científica y tecnológica y conocimiento, porque de repente los trade-offs incluyen terceras y cuartas opciones que hoy día no conocemos, ¿no? Nicolás menciona fundiciones más verdes, ¿no? Fundiciones no sale a cuenta si son contaminantes, es una exportación de pollution export, pero de repente lo podemos hacer de manera menos contaminante, ¿no? Desalinar el agua del mar tiene una serie de riesgos, pero de repente se puede hacerlo mejor, ¿no? Entonces yo sí creo que el llamado a invertir en ciencia y tecnología y de usarlo para entender mejor las opciones es fundamental. Nuestro país es, con la excepción de Brasil, quizás está muy atrás en lo que es ciencia y tecnología asociado a temas energéticos, ¿no? Y el segundo y último punto es esto de la coordinación regional. Creo que idealmente nuestros estados, pero todos los mecanismos de coordinación estatal están muy débiles, como se ha dicho, como hemos visto en las elecciones del BID y la congelamiento de la Alianza del Pacífico, etcétera. Pero sí hay organismos como CEPAL, sí hay entidades como la de ustedes y sí hay redes de investigación de universidades y centros de investigación que podemos avanzar con una agenda de coordinación y de compartir regionalmente, aun cuando los estados no lo hacen. Entonces, hay trabajo por hacer. Gracias, Cintia. Nicolás. Yo también voy a intentar de ser breve. Por una parte, creo que un aspecto interesante para adresar esa pregunta sobre la cadena de valor, yo creo que la tensión política entre Europa, China y los Estados Unidos también puede abrir una oportunidad para los países negociar con más inversionistas en qué hacer con su litio o con su cobre o ¿no? con estos materiales estratégicos, porque ahora no tienes uno, pero 3 que no necesariamente van a invertir puramente por argumentos económicos, pero también políticos. Entonces, eso puede servir también un poco como un impacto positivo de estas tensiones y de que cada país está súper interesado en asegurar que tienen un acceso diversificado a sus materiales críticos. El último punto que quisiera solo abordar es que la coordinación también que eso es súper clave. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un estudio sobre los impactos de automatización y qué va a pasar por causa de eso, cuáles serían los impactos. Y algo que salió que creo que es súper interesante es que Latinoamérica tiene un porcentaje más alto del mundo en relación a trucks mineros, camiones mineros, ¿no? Entonces, si uno se junta, uno tiene un poder mucho más grande en negociar de cómo se desarrollan esas tecnologías, dónde se desarrollan las tecnologías, qué puede aportar la región, que si cada un país lo hace por sí mismo, porque esta tendencia de automatización y digitalización del sector minero también está viniendo con mucha fuerza
en parte con estas otras tendencias sobre que discutimos hoy. Gracias, creo que ya entonces vamos a ir cerrando. Les agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado y los invitamos a unirse el miércoles próximo, miércoles 28 de octubre a las 8:30 Lima, Bogotá y 9:30, si estoy bien, 10:30 Chile, ¿no? 10:30 Santiago, si estoy haciendo bien el cálculo. Para la próxima sesión de este ciclo de webinars en el que miraremos un poquito el impacto de la pandemia en estas cuestiones que hoy estuvimos discutiendo. ¿Cerramos acá, Juan Luis? Sí, muchas gracias, Margarita. Gracias, Nicolás. Gracias, Cintia. Gracias por estar acá en esta sesión y esperemos vernos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Gracias en todo, todas.